Presidente de la República se recupera de COVID-19 y pide responsabilidad a la población para evitar más contagios. Más de 3.000 hondureños desisten de continuar su camino a México y regresan a su país con apoyo de autoridades guatemaltecas. Asaltante es capturado en la zona 11. Transeúntes lo acusan de robar cerca del periférico. Vecinos se niegan a abandonar sus viviendas en aldea de San Pedro Necta. Deslave ya dejó 2 personas heridas de gravedad y varias viviendas destruidas. Ríos siguen creciendo. Niña y sexagenario fueron arrastrados por la corriente en 2 departamentos distintos. 70.000 menores de edad han resultado embarazadas en lo que va de 2020. Mujer intentó saltar desde un puente en Chiquimula, pero transeúntes llegaron a tiempo a salvarle la vida. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de domingo junto a mi compañera María René Pérez Jonker. Les saludamos para presentarles lo más completo de las noticias. María René, buenas noches. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes. Qué gusto poder estar con ustedes informándoles de todo lo que acontece a nivel internacional y nacional. Y precisamente hablando de nuestro país en el tradicional mensaje que hemos recibido y que también necesitamos, por ejemplo, en los domingos, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, nos dijo que definitivamente se ha recuperado del COVID-19. Quiero agradecerles a todas aquellas personas que se tomaron un momento para desearme una pronta recuperación. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Durante este tiempo estuve trabajando desde casa y batallando por mi recuperación, la cual, bendito sea Dios, ya se dio. Siempre lo he dicho, mi compromiso es con Guatemala y su gente. Y pese a haber estado enfermo, jamás dejamos de estar al frente del gobierno. El mandatario también recalcó sobre la unidad nacional y que definitivamente tenemos que estar preparados para la reactivación económica. Le insistí muchísimo a nuestros ministros y secretarios que siguieran dando esa mía extra en sus respectivas carteras, ya que estamos entrando en una etapa muy importante para el país, como es la recuperación económica total, lo que conlleva mucho trabajo por delante por parte del gobierno, pero también de las empresas y de la población en general. Estamos en una etapa donde la responsabilidad definitivamente es compartida. Por ello, en nuestro plan para la recuperación económica del país, buscamos dinamizar la economía en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los aspectos más importantes, por ejemplo, destaca el turismo, que permitirá la recuperación y generación de nuevos empleos, atracción de inversiones estratégicas al país y el fomento al consumo de bienes y servicios guatemaltecos a nivel nacional. Turistas de diversos países ya nos están principiando a visitar e incluso el que los Estados Unidos esta semana haya eliminado la alerta de viaje a Guatemala con motivos del COVID-19, sin duda alguna tendrá un impacto que generará ingresos en nuestros pequeños, medianos y grandes empresarios. Gracias a ustedes podremos reactivar nuestra economía por medio del turismo y lograr recuperar los miles de empleos de personas que trabajan en esa industria turística, por ejemplo, artesanos, lencheros, guías, entre otros, hasta los grandes hoteles. Todos juntos vamos a sacar adelante a Guatemala, todos juntos. El presidente Yamatei también hizo referencia a las caravanas de hondureños que decidieron en los últimos días de la semana pasada atravesar el territorio guatemalteco, indicando que una buena parte de ellos, la mayoría, ha decidido retornar a su país y para ello han recibido acompañamiento de las autoridades guatemaltecas. Los guatemaltecos siempre hemos sido solidarios con nuestros hermanos centroamericanos, pero en este momento y en las circunstancias que estamos viviendo, debo poner primero la salud y la seguridad del pueblo de Guatemala. Prueba de esto han sido las acciones determinantes de nuestras fuerzas de seguridad para contener la caravana de migrantes, respetando sus derechos, pero eso sí, cuidando los derechos de los guatemaltecos. La declaración del estado de prevención es la prueba del compromiso de mi gobierno para garantizar la salud y seguridad de ustedes.
En este sentido, hasta hoy al mediodía, se habían logrado repatriar a un total de 3.384 ciudadanos hondureños. También se detectaron y pusieron bajo resguardo a 4 ciudadanos pakistaníes, quienes serán expulsados del país próximamente. El gobierno comprende que el ser humano tiene el derecho de tratar de buscar una mejor calidad de vida, pero hay un hecho que es real, y es que estamos viviendo una pandemia que en Guatemala nos ha costado controlar, a ustedes les consta, con meses de esfuerzos, y es una obligación de nuestra parte disminuir el peligro de contagio o rebrotes de la enfermedad. Estamos claros que no somos un país de origen, tránsito y destino para los migrantes, y respetamos el derecho a la migración siempre y cuando ésta sea regulada y se cumpla con los requisitos y protocolos que han sido establecidos, y no como sucedió con este grupo de migrantes que irrumpió, incluso con violencia, en nuestro país, y en varios casos ocasionando daños y pérdidas a la propiedad de los guatemaltecos. En la aldea El Chocón, en Izabal, las fuerzas combinadas instalaron un retén. Esto con la finalidad de poder conversar con los migrantes hondureños que tienen la decisión e insisten de llegar a la frontera con México. Pero el problema es que en Honduras le dan trabajo, pero como 10 pesos le dan a uno. Y vos trabajas una semana con 600 pesos, con 600 pesos no hay nada, viejo. No te gusta ni para el precio, va para arriba. La gasolina está cara, todo está caro. De esta manera, el contingente de fuerzas combinadas dialogó con el grupo de migrantes que no aceptó el retorno voluntario y prefirió seguir hacia la frontera con México. Dentro de las acciones que el Ejército de Guatemala, de forma interinstitucional, junto con el Instituto de Migración y la Policía Nacional Civil, han llevado a cabo en los departamentos en los cuales fue declarado estado de prevención, podemos mencionar que de forma interinstitucional el Ejército reporta 3.112 personas que han sido regresadas de manera voluntaria hacia las fronteras, donde habían ingresado de manera ilegal y sin cumplir con los requisitos migratorios y sanitarios que están establecidos por el gobierno. Este proceso se ha registrado de manera tranquila, sin mayores contratiempos. Se reporta en el puente del río Choque, en Izabal, una manifestación de personas que bloqueaban el tránsito. Ante esta situación, pues se dialogó con ellos y se llegó a un acuerdo y se les facilitó también transporte para que pudieran regresar hacia el lugar donde habían ingresado a nuestro país. Esas son las acciones que el Ejército de Guatemala, de forma interinstitucional, está llevando a cabo en la mayoría de la carretera CA9 y CA13, donde se han instalado puestos de control de manera interinstitucional para identificar personas y determinar si se encuentran en nuestro país de manera legal o ilegal. Del grupo que ha ingresado a Guatemala, al menos 2.159 personas han optado por el retorno voluntario o han sido remitidas a migración, mientras que 10 han solicitado protección internacional en nuestro país, entre ellos 2 niños. En efecto, así como muchos han retornado, otros siguen su camino hacia el norte. Por lo tanto, las autoridades de México están ya pendientes para poder encontrar a los migrantes de estas caravanas, tal como lo refiere Rafael Gómez con el siguiente reporte. Autoridades en la frontera de México se mantienen alerta ante la caravana de migrantes. Es por ello que diferentes corporaciones recorren el municipio de Suchiate de forma coordinada con autoridades migratorias. Ya anteriormente han venido y hemos estado alertas y hoy no es la excepción. Estamos monitoreando nosotros como Protección Civil. También hemos contado con la Guardia Nacional, está Migración y la verdad hemos conjuntado esfuerzos. En Ciudad Hidalgo, las autoridades informaron que siempre han sido respetuosos de los derechos humanos, por lo que es importante que toda persona extranjera que quiera ingresar al país lo haga conforme a los lineamientos que señalan las autoridades. A ninguna persona extranjera se le ha coartado el derecho que tiene para pasar en la vía, siempre y cuando lo haga de manera legal. Si lo hace de manera ilegal, hay también las instancias correspondientes
que tienen que tomar o van a tomar en su momento cartas en el asunto. Es así como en esta frontera se mantiene vigilancia correspondiente en los ingresos formales, así como en los pasos irregulares, y se realiza un monitoreo respecto al tema de las caravanas de migrante, informó Rafael Gómez. Y cuando estamos hablando de la pandemia, por supuesto que ha obligado a las diferentes instituciones a tomar pues otro tipo de decisiones que no habían tenido anteriormente. Tal es el caso de la Casa del Migrante, que dadas las disposiciones ahora cuenta con una implementación de medidas sanitarias que impide que todos los integrantes de la caravana de hondureños que insisten en llegar hacia la frontera con México puedan tener albergue. El director de la Casa del Migrante se refirió a los protocolos que han sido establecidos para la atención de los migrantes hondureños que atraviesan el país para llegar a la frontera de México desde el pasado jueves. Primera caravana que estamos teniendo en este tiempo de pandemia. Nosotros como misioneros de San Carlos Escalabrinianos, como iglesia, vamos a dar una atención diferenciada a las personas para que puedan seguir su camino, y justamente por el hecho de que no podemos tener personas aglomeradas por la pandemia, vamos a dar una ayuda diferenciada en este contexto. Vamos a brindarles kits de higiene, kit de bioseguridad básico, kit de alimentación, material impermeable, y además se estará brindando información sobre los procesos de solicitud de asilo en el país. Entonces es una situación muy compleja. Berceletti mencionó que están preparados para atender a por lo menos 3,000 migrantes en los próximos días, a los cuales se les entregará kit de higiene personal y alimentos. Sobre este particular se refirió en la homilía el nuevo arzobispo metropolitano, Monseñor Gonzalo de Villa, que ofició una misa ante la Virgen del Rosario ya en su mes de octubre. A puerta cerrada, el arzobispo metropolitano celebró la misa del primer domingo de octubre en la Basílica de Santo Domingo. En su homilía, reflexionó sobre la situación de los migrantes que atraviesan el territorio nacional. Una realidad en la que enfrentamos profundas desigualdades, pero en las que también encontramos en el país que hay desorden, encontramos gente que lo que más necesita son oportunidades, y esas oportunidades no aparecen, no se les dan, no hay cómo encontrar oportunidades que generen empleo, y eso nos lanza después a la larga historia de la migración. Esta semana, como sabemos, varios miles de hondureños han cruzado o han intentado cruzar desesperados el territorio de Guatemala, buscando ese sueño del norte, pero buscando sobre todo huir del infierno que para ellos es su propio país, Honduras. La presencia del arzobispo metropolitano en la Basílica de Santo Domingo se da en el marco de la celebración del mes de la Virgen del Rosario. Aquí estamos de regreso, tenemos más para ustedes, y en el primer fin de semana de la nueva normalidad fueron miles los guatemaltecos que aprovecharon para salir de la ciudad capital y dirigirse a la costa sur, particularmente a las playas del país. A la altura del kilómetro 40.5 de la ruta al Pacífico, en la autopista de Palín-Escuintla, desde primeras horas de este sábado se podía observar una larga fila de vehículos. La mayoría de entrevistados comentaron que tenían como destino visitar las playas del puerto de San José, Monterrico y Hawái. También hubo personas que manifestaron que viajaban por trabajo y comercio. Bueno, vamos a activar nuestros negocios a la costa, puesto que la realidad, hemos tenido grandes pérdidas y ahora estamos reactivando el mercado. Tráfico un poco pesado, pero en general todo bien. ¿No le da miedo salir, caballero? El COVID todavía está presente. Solo vamos a hacer un mandadito, a ver a los familiares y de vuelta. No vamos a tener contacto con grupos de personas. Así es, joven, un viajecito voy a hacer a la costa sur. ¿Podría comentar a dónde se dirige? ¿A la playa? Nada que ver a la playa, por emergencias. Sí, ahí vamos a Reu. ¿Qué le parece el comportamiento de las personas? ¿Hay más tráfico ahora? La verdad que sí, hay demasiado tráfico.
La familia viajando. Yo pienso que ya con eso de las restricciones, ahora ya la gente ya busca salir a las playas y todo, ¿verdad? Yo creo que no están en lo correcto con eso, porque quiera o no, lo que es la pandemia, pues eso todavía continúa, ¿verdad? El motivo de mi viaje sí es por trabajo. Representantes de la autopista de Palín-Escuintla comentaron que fueron más de 27,000 automotores los que utilizaron el peaje este sábado, 7,000 más si se compara al promedio diario de la semana comprendida entre el 28 de septiembre al 2 de octubre. Precisamente el puerto de San José en Escuintla fue uno de los lugares más visitados este fin de semana. Luego de más de 7 meses de permanecer restringida la visita a las playas del país, en este primer fin de semana de vigencia de las nuevas disposiciones presidenciales, cientos de personas aprovecharon la oportunidad para visitar la playa pública del puerto de San José. Hombres, mujeres, niños y hasta personas de la tercera edad disfrutaron de un momento de recreación familiar. Nuestros entrevistados señalaron que pese a que persiste la enfermedad del COVID-19, necesitaban salir a recrearse. Para mí, casi más me dedico a trabajar, ahorita me siento contenta, ¿va? Porque como casi no salgo solo trabajando, ¿va? Y me siento calidad. Digo que... Señora, ¿y no le da miedo que el coronavirus todavía es una enfermedad que todavía está presente aquí en el país? Yo a veces no me preocupo en eso, solo en trabajar y olvido esas enfermedades. No me pongo a pensar en eso y no me vuelvo más rápido a pensar en esa enfermedad. No le pongo asunto. Visitando el día de hoy porque mucho tiempo estuvimos encerrados, ¿verdad? Los niños se estresaron demasiado, les afectó bastante el encierro. Pues estamos aquí, pues ahí sí que aún con la pandemia, pero estamos aquí aunque sea alejados de las demás personas. Es algo extraordinario que nunca en la vida hemos venido aquí. Sí, ya teníamos más o menos como 5 o 6 meses que no veníamos. Bueno, los niños no habían venido, pero venimos a dar una vuelta ya que dieron permiso que pudiéramos salir. Señora, ¿y no le da miedo que el COVID es una enfermedad que todavía está presente en Guatemala? Bien, no también. Pero ellos ya estaban aburridos, ¿verdad?, de estar encerrados. Autoridades municipales del puerto de San José señalaron que están preparados para atender a los turistas que visitan ese sector al sur del país. Y vea usted, después de casi medio año sin recibir ingresos, los que reactivaron también su actividad fueron los lancheros de Amatitlán. Los muelles estaban abandonados, las lanchas varadas y el lago sin visitantes. Pues es que no podemos decir nada más que la pandemia nos dejó todo esto, ¿verdad? Y es como que fuera más que todo un velorio, de verdad. Pero este fin de semana se retomaron las actividades de atención a turistas en el lago de Amatitlán. Se reabrió, pues la verdad es que la gente está viniendo poco a poco y como estamos centro de la ciudad capital, la gente está viniendo. Quienes sobreviven del turismo que genera el lago de Amatitlán invitaron a los guatemaltecos a visitar este atractivo natural. Pues aquí hay varios paseos, hay paseo corto que les vale de 50 y el largo que les vale 150, ¿va? Van al castillo, el famoso Hacia el Niño. Para el ingreso a las lanchas se solicita el uso obligatorio de mascarilla, distanciamiento dentro de las unidades y limpieza con alcohol. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, pidió a la población continuar con las medidas sanitarias necesarias para evitar más contagios de COVID-19. En los últimos meses, estimados amigos, nos hemos preparado para desempeñar nuestras actividades con responsabilidad, con el fin de evitar más daños por causa de la pandemia. Sin embargo, no les quepa la menor duda, seguiremos trabajando en fortalecer la red hospitalaria del país con la construcción de nuevos hospitales y la incorporación de centros de atención permanentes en distintos municipios del país para tener un sistema de salud robustecido desde la atención primaria de la salud. En las últimas semanas, ustedes han sido testigos cómo la cantidad de casos se ha venido reduciendo, gracias en primera instancia a la colaboración de un importante grueso de la población que está actuando con responsabilidad y mantiene las medidas de distanciamiento e higiene imprescindibles para evitar el contagio. Como gobierno, hemos trabajado sin descanso para contener el virus, pero ahora debo decirles que me encuentro preocupado porque he estado observando
actitudes de personas irresponsables que creen que porque concluyó el estado de calamidad ya la situación vuelve a la normalidad como era antes. No, no, no. No vuelve a estar como antes. Cuando usted organiza una actividad que riñe con los protocolos establecidos, no está engañando al gobierno, está poniendo en riesgo a sus amigos, a sus invitados, a su familia, a sus seres más queridos. El estado de calamidad se terminó. La pandemia sigue. Queremos salir de esta. Tenemos que cuidarnos. Estimados conciudadanos, muchos países han tenido que volver a cerrar sus fronteras o a declarar cierres totales. Seamos responsables y asumamos el compromiso de cuidarnos mutuamente. El gobierno seguirá trabajando sin descanso, coordinando las acciones que nos permitan avanzar en el combate a la pandemia. Pero hermanos guatemaltecos, yo sé y estoy seguro que saldremos adelante, pero les pido por lo más querido de ustedes, cuidémonos. Esta enfermedad yo no se la deseo a nadie, ya la viví. Y la única forma de vencerla es trabajar hombro con hombro. Todos los sectores de la sociedad tenemos que estar unidos con una única misión: sacar adelante a Guatemala. Esa es nuestra responsabilidad. Unámonos, seamos responsables, hagamos lo que tenemos que hacer: cuidarnos, cuidar a los demás. La ministra de Salud Pública también se unió al llamado a la población guatemalteca a no bajar la guardia y a continuar con las medidas de bioseguridad. Ante la disminución de las restricciones, varias personas se volcaron a consumir en establecimientos públicos el pasado 1 de octubre, por lo que la cartera de salud hizo un llamado a mantener las medidas de prevención y asumir los lineamientos de la alerta sanitaria, ya que esto podría evitar una segunda ola de contagios. Mencionó, es una proyección y todas esas proyecciones dependen mucho de nuestra conducta. Y esto nos ha indicado que hemos asumido los lineamientos de prevención de forma responsable. La mayoría de la población, la gente sigue utilizando sus mascarillas, se está cuidando y creo que eso nos está ayudando a evitar ese rebrote. Pero no estamos lejos de poder tenerlo si somos irresponsables y mañana nos vamos a llenar los parques, aunque los parques también van a tener sus medidas. Todos los lineamientos que están establecidos en los protocolos se tienen que cumplir, tanto a nivel de establecimientos como restaurantes, bares, como ustedes lo mencionaron, y también los parques, ¿verdad? Entonces, cumplamos, continuemos con las medidas de protección y protección, y eso nos va a ayudar. Las autoridades recomiendan continuar con las medidas de prevención, como el lavado constante de manos, uso de alcohol en gel, evitar tocarse el rostro y no visitar lugares con aglomeraciones. Los bomberos voluntarios de Retalhuleu decidieron cerrar, pues de una manera u otra, varios de sus servicios debido a que algunos de ellos fueron alcanzados por la pandemia. La 11ª compañía de bomberos voluntarios, situada en la zona 4 del departamento de Retalhuleu, está atravesando una dura situación. Recientemente, 4 elementos bomberiles de la escuadra permanente fueron detectados con coronavirus. Según se tiene el conocimiento, se realizaron las pruebas necesarias y estas personas dieron positivo, por lo cual fueron puestos en cuarentena. De que debido a la situación en la que estamos pasando ahorita, hemos tomado la decisión de suspender servicios de maternidad, captura de serpientes o reptiles, como los de emergencia común enfermedad común y emergencias médicas, debido a que estamos trabajando con 2 elementos por turno, ya que tenemos a una escuadra que un elemento dio positivo a COVID-19, gracias al aviso inmediato que dio. Se les mandó, el resultado fue positivo y se envió al resto de sus compañeros, donde también dieron positivos, entonces están en cuarentena. Los elementos estarán en cuarentena durante varios días,
por lo cual al salir se estará normalizando el servicio en dicha estación bomberil. 17 días dan de regreso. Y ahorita llevan 4 que desde que el ICS los suspendió, ya llevan 4 días, entonces ya nos quedan casi 12 días para que regrese. Solo se estarán cubriendo accidentes de tránsito colectivos, incendios y rescates. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín. Niña presencia brutal ataque contra su padre en Chiquimula. Tras conocerse la solicitud de familiares del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Neftalí Aldana, para que sea suspendido del cargo que ostenta debido a un accidente cerebral vascular, varias cámaras empresariales se solidarizaron con él. Mediante un comunicado, el CACIF se solidariza con la familia del magistrado Aldana y en su segundo párrafo destaca: en congruencia y en consideración a lo que la familia del magistrado Neftalí Aldana ha manifestado sobre su situación personal, en el que expresamos nuestra solidaridad con él y su familia, así como la necesidad de declarar permanente su ausencia, exhortamos a la Corte de Constitucionalidad a que se proceda a declarar la vacante definitiva y solicitar se haga por el órgano correspondiente la designación respectiva. La Cámara de Industria también se solidarizó con la familia del magistrado y se pronunció. Y en el segundo párrafo del comunicado emitido, textualmente indica: en beneficio de la certeza jurídica, exigimos a los magistrados que integran el Pleno que conozcan y sometan a votación la suspensión definitiva del magistrado Neftalí Aldana Herrera de manera inmediata. En tanto, la Cámara del Agro de Guatemala en otro comunicado manifiesta en su segundo punto: exigimos a la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, magistrada Gloria Porras, que por respeto a la defensa del orden constitucional, a su colega el magistrado Aldana y a los familiares, sin ningún tipo de demora, someta a votación del Pleno la causal de cesantía del magistrado Neftalí Aldana. Tenemos más noticias de interés para todos ustedes y es que un deslizamiento dejó 2 personas heridas de gravedad y 4 casas destruidas en San Pedro Necta, Huehuetenango. 2 personas en estado de gravedad con fracturas en manos y pies, 4 casas totalmente destruidas y 20 en riesgo. Es el saldo de un deslizamiento de tierra de grandes proporciones registrado en la aldea Río 8 del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. Las casas que están dañadas son aproximadamente 20 familias que tienen el riesgo pues, de que haya deslave en su vivienda, por lo cual pues, nosotros ya les hicimos ver, pues, pero lamentablemente en nuestra comunidad pues, hay diferentes lugares que es en riesgo, no podemos salir porque geográficamente pues, vivimos en barranco. Entonces ya este barranco que estamos ahorita, pues aproximadamente de largo, mide 150 cuerdas y de ancho, pues en la parte baja está midiendo 10 cuerdas, aproximadamente el daño aquí. Ya en área, pues estamos hablando de 80 cuerdas de pérdida del fruto que nos da la economía en nuestra aldea, pues sí. Pese al riesgo que hay en esta comunidad, algunas familias se resisten a dejar sus hogares. Además, se reporta que en el kilómetro 315 hay un nuevo derrumbe hacia la frontera, por lo que el paso se encuentra obstruido. Con imágenes de Evelio López, reporta Daniel Méndez. Pese a lo ocurrido, vecinos de San Pedro Necta se niegan a dejar sus viviendas. Las lluvias en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, no cesan y hay muchas familias en riesgo. Según la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres, han informado a los pobladores de la aldea Río 8 que es necesario que evacúen las viviendas de manera urgente, debido a que un cerro de la localidad está a punto de colapsar y podría causar una tragedia. Sin embargo, los vecinos se resisten a dejar sus hogares. La municipalidad ha puesto a disposición la Casa de la Cultura para que ésta funcione como albergue.
Hoy por hoy estamos en el municipio de San Pedro Necta también coordinando la intervención de acciones de respuesta en las comunidades de Río 8, Villa Linda y otras comunidades que nos están reportando que van a ser atendidas en coordinación con el COE municipal de San Pedro Necta. Bueno, las gestiones ya se están realizando en el tema de los recursos de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas. Mientras que en el caserío San Juan, aldea El Palmar, una familia se autoalbergó porque su vivienda se encuentra a orillas del río. Además, los vecinos de esta comunidad desde el pasado miércoles carecen de los servicios básicos. Más que todo se afectó a la comunidad, pues en primer lugar se fue el agua potable y luego pues también se fue la energía eléctrica y así también lo que es la siembra de la gente pues también se dañó bastantemente y también la gente sufrieron lo que es crisis nerviosas, entonces algunas personas ya se fueron para otro lado. Con imágenes de Evelio López, reporta Daniel Méndez. Hay varias preocupaciones sociales. Uno, la delincuencia, como acabamos de ver en esta jurisdicción del Periférico y en Misco, pero también los embarazos en adolescentes. En lo que va del año hasta el mes de septiembre se reportaban más de 70,000 embarazos en adolescentes. Hasta el pasado 16 de septiembre, autoridades del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, reportaron 77.847 embarazos en menores y adolescentes entre 10 a 19 años de edad. Los departamentos que presentan la mayor cantidad de embarazos son Huehuetenango con 9.830, Alta Verapaz con 8.559, Quiché con 7.078, San Marcos con 6.887 y Guatemala con 6.235. Representantes de organizaciones indican que los embarazos no permiten a las niñas y adolescentes tener un desarrollo integral. Recién salieron los datos del OSAR, donde se habla de más de 77,000 embarazos en niñas y adolescentes. Es un dato sumamente preocupante. Son niñas teniendo niños, teniendo bebés, lo que a la postre genera que no puedan tener un desarrollo integral. Mientras que los departamentos que presentan la menor cantidad de casos son Sololá con 1.919, Izabal con 1.791, Zacapa con 885 y El Progreso con 815. Los percances viales ocurren a cada momento en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Por eso te invitamos a que tú seas parte del noticiero de los guatemaltecos, enviándonos los videos a través de la línea de WhatsApp 5534-861. Recuerda, nos estamos esperando. Tú eres parte de nosotros. Nosotros somos parte de tu vida. Hoy se celebra el Día de San Francisco de Asís y cumpliendo una antigua tradición, muchos llevaron a bendecir a sus mascotas al Templo de San Francisco en la zona 1. La comunidad católica del país festejó a San Francisco de Asís, patrono de los animales. En el Templo de San Francisco, ubicado en la zona 1, fieles acompañados de sus mascotas participaron de la misa en honor a los animales. Debido a la pandemia del coronavirus, la actividad no se realizó como en años anteriores. Perros y gatos fueron los animales que más fueron llevados al atrio de la iglesia para recibir la bendición. San Francisco de Asís fue declarado patrono de los animales y ecologistas en 1980 por el Papa Juan Pablo II. Y concluimos así esta emisión de Domingo, Luis, pero hoy lo hacemos muy especialmente con un saludo a una persona que para nosotros es fundamental porque este equipo nocturno de Noticiete es un equipo unido, un equipo que verdaderamente celebra la vida de todos, porque creo que esto no sería igual si falta alguno de nosotros. Y es que hoy está de manteles largo nuestro querido Don René Ovalle. El colocho, como le decimos, ¿verdad? Sí. Así que pues muchas felicidades, don René Ovalle, o René Ovalle, o el colocho, como le decimos. Hoy la ha pasado muy bien, está
de descanso por la lógica del cumpleaños, pero pues mañana le estaremos saludando aquí cuando compartamos las noticias de las 22 horas. Pero desde aquí, desde nuestros estudios, y a nombre de todo el equipo, un feliz cumpleaños. Lo extrañamos mucho, don René, definitivamente, pero que sea un día bendecido, una vida bendecida y 365 nuevos días con muchas alegrías y bendiciones, y por supuesto que lo haga aquí con nosotros en este set. Y qué mejor que le podamos regalar a don René la fotografía de nuestra bella Guatemala. Yo creo que esto y muchísimo más en su día. Pues vea usted las embarcaciones pesqueras que ya están listas también para reiniciar su actividad allá en el puerto de Iztapa. Una preciosa fotografía que hace sentido con todos los que fueron a la playa, pero hay que seguir guardando todas las precauciones del caso. Pero ellos están listos para pues, la pesca y poder así tener un alimento, un sustento. Gracias a la fotografía enviada por Marvin Ernesto Godoy. Mañana usted también podría publicar su fotografía, si es que nos manda estas preciosas postales de nuestra Guatemala a nuestro número de WhatsApp. Por hoy es todo. Buenas noches. Feliz noche, descansen.